Me llamo Ana, tengo 28 años y trabajo como contadora en una firma internacional. Hace 3 meses, mi vida dio un giro inesperado cuando mi padre falleció repentinamente de un ataque cardíaco. Mi relación con papá siempre fue complicada, especialmente después de que se casó con Regina hace 10 años. Ella era 15 años más joven que él y, desde el principio, dejó claro que yo no era bienvenida en su nueva vida. Tu padre tiene una nueva familia ahora, me dijo Regina apenas un mes después de la boda. Deberías buscar tu propio camino. En ese momento, yo tenía 18 años y estaba a punto de comenzar la universidad. Papá había prometido ayudarme con los gastos, pero de repente, todo cambió. Lo siento, cariño, me dijo papá, evitando mi mirada. Regina piensa que deberías aprender a ser independiente. Además, estamos ahorrando para formar nuestra propia familia. Esas palabras me dolieron más de lo que puedo expresar. Mi madre había fallecido cuando yo tenía 12 años, y durante años, solo nos tuvimos el uno al otro. O eso creía yo. A pesar de todo, me las arreglé. Trabajé mientras estudiaba, conseguí becas, y finalmente me gradué con honores. Papá no asistió a mi graduación. Regina había organizado un crucero ese fin de semana. Tu padre está muy ocupado, fue su mensaje de texto. Además, es solo una graduación. Los años pasaron, y mi relación con papá se limitó a llamadas ocasionales en Navidad y cumpleaños. Regina siempre estaba presente, monitoreando cada conversación, asegurándose de que papá no gastara demasiado tiempo conmigo. Cuando recibí la llamada sobre su muerte, estaba en medio de una reunión importante en el trabajo. Ana, la voz de Regina sonaba extrañamente satisfecha a pesar de las circunstancias. Tu padre falleció esta mañana. El funeral es mañana a las 10. No llegues tarde. Ni siquiera me dio tiempo de procesar la noticia. Colgó inmediatamente después de dar la información. El funeral fue una experiencia surrealista. Regina había organizado todo con un gusto ostentoso que papá nunca hubiera aprobado. Mientras ella recibía las condolencias vestida de negro designer, yo me senté en la última fila, casi invisible. Tu padre hubiera querido que fuera así, me dijo cuando intenté opinar sobre los arreglos. Yo lo conocía mejor que nadie. Fue durante la lectura del testamento que las cosas comenzaron a ponerse verdaderamente extrañas. El abogado de la familia, el señor Torres, parecía incómodo mientras revisaba los documentos. La mayor parte de los bienes, leyó con voz monótona, incluyendo la casa familiar, las cuentas bancarias y las inversiones, pasan a mi amada esposa Regina. Regina sonrió triunfante. A mi hija Ana, continuó el abogado, le dejo la suma de $1. Regina no pudo contener una carcajada. ¿Ves? Tu padre finalmente mostró cuánto le importabas realmente. Pero el señor Torres no había terminado. También hay una carta personal para Ana, que debe ser entregada en privado. ¿Una carta? Regina frunció el ceño. No sabía nada de ninguna carta. Fue dejada en mi custodia hace 5 años, explicó el señor Torres. Con instrucciones específicas de entregarla solo a Ana, en privado, después de la lectura del testamento. Regina se levantó de su silla. Como viuda, tengo derecho a... No, interrumpió el señor Torres firmemente. Las instrucciones son muy claras. Solo Ana puede recibir esta carta. Mientras Regina protestaba, el señor Torres me llevó a su oficina privada y cerró la puerta. Me entregó un sobre amarillo, sellado y con mi nombre escrito en la inconfundible letra de mi padre. Tu padre me hizo prometer que te entregaría esto personalmente, dijo el señor Torres. También me pidió que te dijera que lo sientes mucho. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había varios documentos y una carta manuscrita. Mientras comenzaba a leer, mi mundo entero se puso de cabeza. Querida Ana, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que he fallecido sin tener el coraje de decirte la verdad en persona. Hay algo que necesitas saber sobre nuestra familia, y sobre Regina. Mientras continuaba leyendo, mi corazón comenzó a latir más rápido. Las palabras de mi padre revelaban un secreto que cambiaría todo. Un secreto que explicaba el comportamiento de Regina durante todos estos años. No puedo creerlo, susurré, mirando al señor Torres. ¿Usted sabía sobre esto? Solo lo básico, respondió. Tu padre me hizo jurar que mantendría el secreto hasta este momento.
Guardé los documentos en mi bolso y me dirigí de vuelta a la sala principal, donde Regina esperaba impaciente. ¿Y bien?, demandó. ¿Qué decía la carta? ¿Más disculpas patéticas? La miré fijamente, viendo su rostro presumido y arrogante por última vez antes de que todo cambiara. No exactamente, respondí con calma. Pero creo que deberíamos discutir esto en privado. A menos que prefieras que todos se enteren sobre Daniel. El color abandonó el rostro de Regina tan rápido que pensé que se desmayaría. ¿Cómo? ¿Cómo sabes ese nombre?, susurró. Regina agarró mi brazo y prácticamente me arrastró hacia la oficina privada del señor Torres. Fuera, le gritó al abogado, quien nos miró a ambas antes de salir discretamente, cerrando la puerta tras él. Habla, exigió Regina, pero su voz temblaba. ¿Qué sabes sobre Daniel? Saqué la carta de mi bolso y comencé a leer en voz alta. Querida Ana, durante años he vivido con la culpa de haberte alejado de mi vida. Regina me convenció de que era lo mejor para ti, que necesitabas ser independiente. Pero la verdad es que ella tenía sus propias razones para quererte lejos de nosotros. Hace 3 años, descubrí algo por accidente. Regina nunca dejó su trabajo como gerente de hotel como me había dicho. En realidad, seguía trabajando allí en secreto. Un día, necesitaba contactarla urgentemente y fui al hotel. Lo que encontré cambió todo. Regina intentó arrebatarme la carta, pero la esquivé y continué leyendo. En el hotel, encontré a Regina con un hombre y un niño pequeño. El hombre se llamaba Daniel, y el niño era su hijo. Regina había estado llevando una doble vida durante años. Tenía otra familia, un hijo de 7 años del que nunca me había hablado. «Cállate», gritó Regina, pero su voz sonaba más desesperada que amenazante. Cuando confronté a Regina, continué leyendo, me amenazó. Dijo que si la exponía, se aseguraría de que perdieras tu trabajo, que usaría sus conexiones para destruir tu carrera. En ese momento, acababas de conseguir tu primer trabajo importante como contadora. No podía arriesgar tu futuro. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro mientras continuaba. Pero no me quedé sin hacer nada. Durante los últimos 3 años, he estado reuniendo pruebas. Estados de cuenta, fotografías, documentos legales. Todo está en el sobre que el señor Torres te entregó. Regina no lo sabe, pero he estado transfiriendo dinero a una cuenta secreta a tu nombre. La mitad de todo lo que tengo. Regina se dejó caer en una silla, toda su arrogancia anterior desaparecida. También descubrí algo más, seguí leyendo. El hotel donde Regina trabajaba era en realidad propiedad de Daniel. Ella nunca dejó su antigua vida, solo me agregó a mí como una fuente adicional de ingresos y estatus social. Saqué los documentos del sobre y los esparcí sobre el escritorio. Fotos de Regina con Daniel y su hijo, estados de cuenta mostrando transferencias regulares, documentos de propiedad del hotel. No lo entiendo, dije, mirando a Regina. ¿Por qué casarte con mi padre si ya tenías una familia? Regina se rió amargamente. ¿Tu padre? Tu padre era el dueño de una empresa exitosa, respetado en la comunidad. Daniel solo era el dueño de un hotel. Necesitaba más. Siempre necesito más. ¿Y el niño? ¿Tu hijo? Miguel está bien, respondió Regina, su voz suavizándose por primera vez. Daniel es un buen padre. ¿Mi padre lo sabía? Sobre Miguel. No al principio. Cuando lo descubrió. Bueno, ya leíste la carta. Me amenazó con exponerme, así que lo amenacé de vuelta. Con destruirte a ti. Porque yo nunca te hice nada. Regina me miró con una mezcla de desprecio y algo que casi parecía culpa. Porque eras la única cosa que realmente le importaba. Su punto débil. Mientras te mantuviera alejada, él haría cualquier cosa que yo quisiera. Me senté, procesando todo. Daniel sabe sobre mi padre. Regina palideció aún más. No. Y no puede saberlo. Me dejará. Me quitará a Miguel. ¿Entonces por eso estabas tan feliz de heredar todo? ¿Para mantener tu secreto? El testamento me da todo, dijo Regina, recuperando algo de su confianza anterior. Esta carta no cambia nada legalmente. Sonreí por primera vez desde que comenzó esta conversación. ¿Estás segura de eso? Saqué el último documento del sobre. Era una demanda, preparada por el señor Torres,
alegando fraude matrimonial y solicitando la anulación del testamento. Mi padre pensó en todo, dije. Incluso en cómo protegerme después de su muerte. Regina se levantó de un salto. No puedes hacer esto. Lo perderé todo. ¿Cómo yo perdí a mi padre por 10 años? En ese momento, alguien golpeó la puerta. Era el señor Torres. Disculpen la interrupción, dijo, pero hay alguien aquí que quiere hablar con Regina. Y detrás de él, apareció un hombre que reconocí de las fotos, Daniel. El rostro de Regina se transformó en una máscara de puro terror cuando Daniel entró en la oficina. Él la miró fijamente, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y furia contenida. Así que es verdad, dijo Daniel en voz baja. Cuando el señor Torres me llamó, no quería creerlo. Daniel, puedo explicarlo. Regina dio un paso hacia él, pero Daniel levantó una mano para detenerla. ¿Explicar qué, Regina? ¿Cómo has estado viviendo una doble vida durante 10 años? ¿Cómo le has mentido a nuestro hijo? ¿O cómo usaste a esta joven y a su padre? Me miró por primera vez. Lo siento mucho. No tenía idea. Yo tampoco, respondí. Hasta hoy. Regina miraba frenéticamente entre nosotros. Esto es ridículo. Daniel, sabes que te amo. Todo lo que hice fue por nuestra familia, por Miguel. No te atrevas a usar a Miguel como excusa. La voz de Daniel tronó en la pequeña oficina. ¿Sabes lo que me dijo la semana pasada? Que quería ser como tú cuando creciera, porque eres tan trabajadora, dirigiendo ese hotel. El hotel es tuyo, señalé suavemente. Ella solo pretendía trabajar allí para mantener su coartada con mi padre. Daniel se sentó pesadamente en una silla. 10 años, 10 años de mentiras. El señor Torres se aclaró la garganta. Hay otro asunto que debemos discutir. El testamento. Regina se enderezó. El testamento es legal. Todo me pertenece. No exactamente, respondió el señor Torres. El señor Martínez dejó instrucciones específicas. En caso de que se descubriera fraude matrimonial, había un testamento alternativo. Sacó otro documento de su maletín. Este testamento divide la propiedad en 3 partes, 1/3 para Ana, 1/3 para obras de caridad y 1/3. Se detuvo, mirando a Regina. ¿Y? Preguntó Daniel. 1/3 para Miguel, el hijo de Regina y Daniel, en un fideicomiso que no puede ser tocado hasta que cumpla 25 años. Regina se dejó caer en su silla. No, no puede hacer esto. Ya lo hizo, dije. Mi padre pensó en todo. Incluso en tu hijo, que no tenía la culpa de nada. Miguel. Susurró Regina. ¿Qué le voy a decir? La verdad, respondió Daniel firmemente. Por una vez en tu vida, vas a decir la verdad. Le explicaremos todo, con ayuda de un terapeuta si es necesario. Tiene derecho a saber. Me volví hacia el señor Torres. ¿Qué pasa ahora? La policía querrá investigar el fraude, respondió. Y hay implicaciones fiscales serias por mantener 2 identidades legales. Regina comenzó a llorar. Por favor, no pueden hacerme esto. Lo perderé todo. Como yo perdí 10 años con mi padre, respondí. ¿Cómo Daniel y Miguel han vivido una mentira? No, Regina. Es hora de que enfrentes las consecuencias. Daniel se levantó. Me llevaré a Miguel esta noche. Necesita estar lejos de todo esto por un tiempo. No puedes quitarme a mi hijo, gritó Regina. No te lo estoy quitando. Pero necesita estabilidad mientras esto se resuelve. Puedes verlo, con supervisión, cuando hayamos hablado con los abogados. Regina se derrumbó completamente, sollozando en su silla. Por un momento, casi sentí lástima por ella. Casi. Señor Torres, dije, ¿podría ayudarnos a coordinar todo? La investigación, los documentos legales. Por supuesto. Ya he contactado a especialistas en fraude. Manejaremos esto de la manera más discreta posible, por el bien de Miguel. Mientras salíamos de la oficina, Daniel me detuvo. Ana, sé que esto es extraño, pero Miguel es técnicamente tu hermano ahora. Si alguna vez quisieras conocerlo. Sonreí suavemente. Me gustaría eso. Cuando esté listo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Regina enfrentó cargos por fraude y falsificación de documentos.
El hotel quedó completamente bajo el control de Daniel. Y yo finalmente pude comenzar a procesar todo. En el escritorio de mi padre, encontré un álbum de fotos que Regina nunca había visto. Estaba lleno de recortes de periódicos sobre mis logros, fotos mías que alguien le había enviado, notas sobre mi vida que había ido recolectando en secreto. Nunca dejó de amarte, me dijo el señor Torres cuando se lo mostré. Solo era demasiado cobarde para enfrentar a Regina. 6 meses después, conocí a Miguel. Es un niño brillante y dulce que se parece mucho a su padre. No entiende completamente lo que pasó, pero sabe que tiene una hermana mayor ahora. Me pregunta sobre matemáticas y me muestra sus juegos de computadora. Regina cumple su sentencia en libertad condicional, con la condición de que mantenga su distancia y continúe la terapia. Daniel ha comenzado a salir con alguien nuevo, alguien que adora a Miguel y parece genuinamente honesta. A veces, visito la tumba de mi padre. Le cuento sobre Miguel, sobre cómo estoy aprendiendo a ser una hermana mayor. Le digo que lo perdono, aunque me tomó tiempo entender por qué hizo lo que hizo. Y en cuanto a mí, bueno, descubrí que la familia no siempre se parece a lo que esperamos. A veces viene en formas inesperadas, a través de circunstancias dolorosas. Pero al final, lo que importa es la verdad y el amor genuino. Ese dólar que mi padre me dejó en su testamento original, lo guardé. No por su valor, sino como recordatorio de que las apariencias engañan, y que a veces los secretos más grandes vienen en los paquetes más pequeños. Y Regina, bueno, supongo que aprendió que algunos secretos son demasiado pesados para mantenerlos ocultos para siempre.